El ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, ha presentado el nuevo proyecto de ley que autoriza esta suscripción de contrato de concesión minera acordado entre Minera Panamá y el Estado panameño. Esto luego de un sinnúmero de solicitudes, convocatorias, consultas, y finalmente se ha logrado un documento que el gobierno asegura es mucho mejor y llena todos esos vacíos que algunos grupos, organizaciones, residentes de las áreas señalaban que era necesario ajustar. Con nosotros el ministro de Comercio e Industria, justamente para hacer repaso de los puntos más importantes, ministro, que se ha podido modificar o mejorar en este nuevo documento que ha sido llevado a la Asamblea. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Castalia, por la invitación. Buenos días a todos. En efecto, como tú mencionas, yo creo que es importante también hacer un repaso de cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Primero que todo, debemos recordar que esto es un contrato que originalmente se da en 1997, producto de una ley por la cual la empresa hace una inversión importante de más de 10.000 millones de dólares. Posteriormente, ese contrato es declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, fallo publicado en el 2021. En ese momento, el Estado panameño decide sentarse en la mesa de negociación con la empresa para obtener mayores y mejores beneficios de lo que se habían obtenido en el contrato de 1997. Ese proceso de negociación dura aproximadamente un año más de un proceso de redacción. Una vez nosotros culminamos el proceso de redacción en marzo de este año, nosotros primero lo sometemos a una consulta pública, se somete a una página web de Ágora. De ahí entonces lo llevamos a la Contraloría General para el refrendo y posteriormente a la Asamblea Nacional. En ese momento la Asamblea Nacional, por medio del conducto de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, realiza el primer debate o empieza el primer debate, y dentro de ese proceso ellos establecen una mecánica de consulta pública adicional a la que había hecho el Ministerio de Comercio e Industrias. Si bien no era una consulta que era vinculante, al final lo que sea en la práctica ha resultado vinculante. ¿Por qué te digo esto? Porque producto de esas consultas nacen ciertas inquietudes, no solo de las más de 300 personas que acuden a la Asamblea Nacional a presentar sus inquietudes, algunas a favor, algunas en contra, algunos con cuestionamientos importantes, pero también producto de las visitas que hace la Asamblea y la Comisión a las distintas comunidades aledañas, ¿no? Entonces, producto de eso, la Asamblea, por conducto de la Comisión de Comercio, emite una resolución donde sugiere el retiro de el proyecto de ley y la modificación de ciertos aspectos. ¿Y en qué se concentran esos aspectos? Número uno, en el tema del sobrevuelo del espacio aéreo, que fue bastante cuestionado. Número dos, en el tema de expropiación. Número tres, en el tema de los beneficiarios finales. Número cuatro, en el tema de restringir o dejar claro la restricción donde la mina puede operar y hacer sus operaciones mineras. Y finalmente, hacen también una recomendación en torno a ciertos aspectos que nosotros consideramos deben de ser sobre el tema de la soberanía, ¿no? Porque mucha gente criticó el contrato en torno a la soberanía. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos es procedimos con la recomendación de la Asamblea, retiramos el proyecto, nos sentamos en la mesa nuevamente con la empresa por más de una semana para analizar las propuestas, y entonces llegamos a un acuerdo con la empresa. Posteriormente entonces presentamos el día de ayer ante la Asamblea Nacional, luego de haber pasado por Gabinete y la Contraloría General, un nuevo contrato modificado. Y ese contrato modificado incluye las recomendaciones de la Asamblea Nacional producto de las consultas públicas. Hablemos en uno de los aspectos que más preocupaba sobre todas las comunidades y que tenía que ver con la eliminación del derecho de solicitar expropiación y de impugnar títulos considerados ilegales. ¿Cómo queda ese punto específicamente para aclarar y despejar todas las dudas que ese artículo específicamente? Bueno, eso era uno de los artículos que más preocupación le daba sobre todo a los miembros de las comunidades aledañas, ¿no? Era entendible cierto temor que tenían los miembros de las comunidades de que la empresa podía solicitar expropiación de tierras. En ese sentido, nosotros cuando nos sentamos en la mesa propusimos la eliminación por completo de cualquier referencia al derecho que tuviese la empresa de expropiar tierras, y así quedó. Es decir, en resumidas cuentas, lo que nosotros acordamos y lo que se establece en el nuevo contrato modificado es la eliminación de cualquier referencia a la posibilidad de que la empresa tiene el derecho a solicitar expropiación de tierras privadas. A futuro, si se requiere de mayor extensión, ¿eso queda eliminado? ¿Se circunscribe a lo que se ha dado en concesión? Bueno, ese es otro punto adicional que nosotros aclaramos dentro de este contrato producto de las modificaciones.
Es importante que la ciudadanía entienda que producto de este contrato, la empresa solo puede extraer el cobre y el mineral y explotarlo dentro de un área suscrita, que es el área de concesión. Y ese área es 12.955.1 hectáreas que están ubicados en los distritos de Omar Torrijos y de Donoso en la provincia de Colón. ¿Eso qué significa? Eso significa que la empresa a futuro, aunque quisiera, no puede explotar ni explorar más allá del área de concesión, que son las 12.955.1 hectáreas. ¿Cómo queda el tema de la extracción de mineral, tomando en cuenta que siempre se había dicho que nosotros habíamos firmado un acuerdo que permitía la extracción de cobre y por ese cobre nos ha pagado la empresa hasta ahora, pero no por otros minerales que se extraen estos componentes que son sacados de Panamá? Bueno, mira, si bien eso es un tema que la Asamblea no lo mencionó en su resolución producto de las consultas públicas, nosotros cuando nos sentamos con la empresa en la mesa, consideramos que también era importante eliminar cualquier referencia a la posibilidad de solicitar una concesión de otros minerales. Por ejemplo, el contrato que nosotros presentamos originalmente tenía la posibilidad de que la empresa pudiese solicitar una exploración de oro. Posteriormente a eso, solicitar una explotación de oro. Eliminamos toda esa cláusula de manera que únicamente la empresa puede extraer y explotar el mineral cobre y sus minerales asociados. ¿Y cuáles son los minerales asociados? Bueno, los minerales asociados son esos que vienen adentro del concentrado de cobre. Si tú vas, por ejemplo, a la operación minera, te das cuenta de que el cobre es como si fuera una piedra, ¿no? Esa piedra la van triturando y se convierte como en una arenilla. Dentro de ese concentrado es mayormente cobre, claro, pero también hay otros minerales, molibdeno, oro y plata, a muy poca escala. Ellos tienen el derecho de poder procesar y extraer el cobre y juntamente con el cobre los minerales asociados. Es como si tú vas a la playa y en la arena saca... ¿Por esos minerales asociados? Por supuesto, por supuesto. Dentro no lo tengo claro. Dentro del esquema fiscal de regalías establecido entre la empresa y el Estado panameño, que además te adelanto, es muy superior a lo que existía en el contrato de 1997. Y te doy un ejemplo. En el contrato de 1997 la empresa estuviese pagando entre 25 y 30 millones de dólares al año. En base a este contrato estaría pagando mínimo 375 millones de dólares al año, lo que representa no solo un incremento sustancial de más de 10 veces lo que pagaban anteriormente, sino que también representa que estamos conforme con otros países como Chile, Perú, Colombia, por encima de México, claro, por encima de lo que establece el Código de Recursos Minerales. Pero para eso, dentro de ese esquema fiscal ya se contempla el pago de regalías por esos minerales asociados. Lo que la empresa, y esto sí es importante dejar claro, lo que la empresa no tiene bajo ninguna circunstancia en este contrato es el derecho a explotar una mina de oro o una mina de molibdeno o una mina de cualquier otro material que no sea el cobre y su mineral asociado. Si en esta área de concesión se descubre un yacimiento importante de molibdeno, por ejemplo, en el mayor concentrado en esta roca sea molibdeno, ¿tendrían ellos que iniciar negociar un nuevo contrato? Ellos tendrían que pedir una nueva concesión y tendrían entonces que negociar nuevos términos y condiciones con el Estado panameño para cualquier otra condición que no sea la del cobre y su mineral asociado. Hubo un tema que generó mucha controversia y mayor inquietud también, aparte del tema de las expropiaciones, y es el agua. No lo veo aquí, ministro. Ya ha salido a relucir una serie de teorías de que se está construyendo un túnel, un conducto por donde se está utilizando agua de los ríos. ¿Qué se sabe al respecto sobre esas denuncias? Bueno, mira, lo primero y también un poco dejar claro cómo quedó el tema del agua dentro de este contrato. Lo primero que te voy a decir es que este contrato ya contemplaba serios requisitos, ciertos requisitos e imponía requisitos adicionales a la empresa en cuanto al cuidado del medio ambiente. Eso, por ejemplo, representaba un pago anual por el uso de agua de más de 2 millones de balboas que no contemplaba el contrato anterior. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que también es importante aclarar, como lo hizo ya el Canal de Panamá, que el agua que utiliza la empresa dentro de la cuenca donde están ubicadas no impacta de ninguna manera las operaciones del Canal de Panamá.
Eso ha quedado claramente plasmado por la autoridad del Canal de Panamá, y yo creo que también es importante mencionar que dentro del contrato y dentro del estudio de impacto ambiental existen las normas permisivas y relativas a el uso de agua. Entonces, yo sí entiendo la preocupación y la posición de ciertos grupos que les preocupa el tema minero, o sea, ciertos grupos ambientales, por supuesto. ¿Cómo garantizamos el balance para el uso del agua, para consumo, para ganadería, para producción agrícola? Bueno, lo primero que todo es lo que te dije, ¿no? Lo primero que todo es importante reconocer que el tema del Canal de Panamá no es afectado por el uso de agua de la empresa minera, porque son dos cuencas completamente distintas y muy alejadas unas de las otras. Lo que sí es importante, en base a este contrato, es garantizar también la supervisión de las diferentes entidades del Estado. Por eso, nosotros dentro de este contrato hemos establecido una oficina permanente de miembros del Gobierno Nacional y de las diferentes instituciones, pero sobre todo del Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Ambiente. Dentro del contrato modificado que hemos presentado, además de las 5 cláusulas que te he mencionado, nosotros dejamos claro también, porque este era un tema que también salió a relucir en el debate de la Asamblea Nacional, dejamos claro que esto no es que la oficina del gobierno dentro de la mina no es un límite de personas que pueden estar ahí. Eso es un mínimo de personas que pueden estar ahí. Pero eso lo que significa es que el Estado siempre va a retener el derecho de fiscalizar con el personal que considere necesario las operaciones mineras. Quiero quedarme con el tema agua por un momento más, para dejar todos los puntos bien claros, ministro. Uso de agua, título 8. La concesionaria tendrá el derecho de usar y desviar agua proveniente de fuentes naturales cuando así lo requieran sus actividades, para lo cual se aplicará la normativa aplicable al uso, tratamiento y descarga de agua. ¿Quién lo norma? ¿Cómo se norma? ¿Cómo es esa normativa en este momento, o si eso está por elaborarse todavía? Bueno, eso es un excelente punto, porque dentro de los puntos abordados con la empresa, más allá de los 5, también aducimos a esta cláusula, que es la cláusula 35 del contrato. Esa cláusula 35 del contrato elabora cómo es el uso del agua, y producto de ciertas consultas que hizo el Canal de Panamá con el Ministerio de Comercio e Industrias, te puedo confirmar el día de hoy que esa cláusula también ha sido reformada para asegurar, número 1, que esto no interrumpe con las operaciones del Canal de Panamá, y número 2, que el título constitucional sobre uso de agua de la autoridad del Canal de Panamá está por encima del uso de agua y de los derechos que tiene la empresa. Así que también felizmente te puedo decir que esta cláusula ha sido modificada y la vamos a ver en el nuevo proyecto de contrato. Ministro, moratoria. Varios de los grupos que se han opuesto a este contrato insisten en que el gobierno debe declarar una moratoria minera. ¿Eso es posible? ¿Es posible poner un impas y esperar que este contrato empiece a dar los frutos y las proyecciones que ustedes como gobierno se han trazado mientras se evalúa a futuro qué va a pasar con la industria minera en el país? Este gobierno, el presidente Cortizo, el vicepresidente Carrizo y el resto del gobierno ha sido muy claro. Nosotros hemos atendido este tema por varias razones particulares. Número 1, que nosotros considerábamos que el Estado panameño merecía una mayor retribución por el uso de sus recursos minerales producto del contrato de 1997. Pero además, también teníamos que atender una realidad. Nosotros nos encontramos con una realidad donde ya esa operación existía, donde ya había más de 7.000 trabajos directos que dependen de esta operación, casi 4% del Producto Interno Bruto. Entonces nosotros teníamos que atender esa realidad particular. Si Panamá en un futuro, y esto le tocará a otras administraciones, quiere o no convertirse en un país minero, pues eso será la decisión del pueblo panameño, no solo en las urnas, porque yo considero que este va a ser un tema que va a ser discutido en este periodo electoral, y cada candidato tendrá su posición sobre si Panamá quiere o no ser un país minero. Lo que yo te puedo decir es que esta administración bajo ninguna circunstancia ha considerado nuevas concesiones mineras. La única concesión que nosotros estamos explorando en este momento es llevar este contrato a la Asamblea Nacional para atender esa necesidad particular y esa realidad particular. También te digo que es importante, producto de esta experiencia que nosotros hemos tenido, de reformar el Código de Recursos Minerales. Nosotros tenemos un Código de Recursos Minerales desde 1960 y pico. Entonces, ese Código de Recursos Minerales no está en sintonía con las nuevas realidades ambientales, laborales, fiscales de otros países. Entonces, antes de nosotros hablar de convertirnos en un país minero o no, nosotros tenemos que atender ciertas realidades.
En este momento, la única realidad que nosotros estamos atendiendo es este contrato particular con la empresa minera Panamá. Ministro Alfaro, le agradezco muchísimo todas las veces que ha estado aquí, que lo hemos necesitado para dar la cara por el gobierno, que sin duda le ha tocado una negociación bastante difícil. Al final creo que, bueno, y en materia para abordarlo después. Al final, señores, son 375 millones. Les guste o no, nos guste o no, sean lo suficiente o no sea suficiente. Al final creo que la tarea pendiente ahora es fiscalizar que esos dineros sean bien utilizados y que las autoridades locales que van a tener que manejarlos tengan la capacidad de poderlos distribuir correctamente. Ministro, gracias. Gracias, Castalia. Y más allá de eso, yo creo que también es importante que la ciudadanía, Castalia, conozca que esto también tiene un corte social, ¿no? Importante conocer a dónde van destinados esos fondos, y este contrato lo establece. De varios ciudadanos. Correcto. Gracias, ministro. Gracias, Castalia. Un placer. Hay más que compartir.